Estimadísimos, muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Vamos a trabajar el objetivo del día de hoy. Comprender la revolución científica a través del análisis de fuentes para valorar la creación del hombre. Bueno, todo esto que le acabo de mencionar, que tiene que ver con la revolución científica, tiene relación estrecha justamente con el periodo que estamos trabajando. Estamos viendo Edad Moderna. Y dentro de la Edad Moderna hemos analizado el Renacimiento, las principales características de este proceso, ¿cierto? De carácter cultural, de carácter material también, a través de las diferentes expresiones artísticas, por ejemplo, como también así las ideas que se plasman dentro de lo que es la estructura del humanismo y del Renacimiento. Vamos adelante. Lo que habíamos alcanzado a ver las clases anteriores, justamente trazar lo que es la línea de tiempo de la Edad Moderna, que es un periodo que transita entre 1453 con la caída de la Roma Oriental, lo último que quedaba del Imperio Romano justamente, y hacia 1789 cuando estalla la Revolución Francesa. En este caso, la Edad Moderna transcurre, ¿cierto? Se desarrolla puntualmente en Europa, y justamente tiene relación también con el surgimiento del burgo, la ciudad, y una de las principales, ¿cierto?, es el caso de Florencia y Roma. La actividad anterior que hicimos, ¿cierto?, hace unas semanas atrás, tiene justamente relación con Florencia, porque se entiende que Florencia es la cuna del Renacimiento y donde se desarrollan las principales expresiones de este pensamiento renacentista y humanista, ¿cierto? Y el Renacimiento tiene que ver justamente con el renacer de la cultura clásica, de la cultura griega y romana. Se releen nuevamente los textos grecorromanos, como también así las estructuras, ¿cierto?, y los cánones de belleza a través del arte, ¿cierto?, grecorromano. Y el humanismo justamente establece que el centro del universo, como también de la atención, tiene que ver con el hombre, con la especie humana. Pero esto no tiene que ver justamente con el hecho de pensar, ¿cierto?, o caer en el error de pensar que el ser humano en aquella época se vuelve ateo o se vuelve en contra de la iglesia, ya que el hombre sigue siendo sumamente creyente, pero le da un rol protagónico a él, al hombre como persona, ¿cierto? Y también comienza a sobreestimar la posibilidad de realizarse como personas a través de diferentes áreas u oficios. Tal es el caso de Leonardo da Vinci, que también habíamos explicado acerca de su vida y cómo este hombre fue elevado al grado de ser un homo universalis, ¿cierto? Un hombre universal que logró desarrollar muchos aspectos del conocimiento, de las artes, etc. Ahora vamos a entrar con algo sumamente novedoso para este proceso y que tiene estricta relación justamente con los diferentes procesos que se vinculan a este periodo, que tiene que ver con la importancia de la razón. Pienso y luego existo, ¿no? Una frase que quedó plasmada, ¿cierto?, a la posteridad, que viene justamente desde René Descartes, donde se plantea, ¿cierto?, esta importancia de la razón, el pensamiento racional por sobre todas las cosas, y la importancia de la razón es justamente la cuna que posteriormente va a dar origen al pensamiento científico. Ahora, este pensamiento científico supone una gran revolución que se desarrolla de manera moderada, de manera paulatina, no es algo de golpe o de la noche a la mañana, donde justamente la ciencia comienza a desarrollar de a poco el método científico. Observación, pensar, ¿cierto?, levantar una hipótesis y posteriormente llevarla a la experimentación. Esto no va a ser algo fácil porque va a significar, ¿cierto?, una transformación completa de lo que ya se conocía como la realidad, y se comienza a interpretar esta realidad a través de la ciencia, los fenómenos observables y a la vez también la predicción de los distintos fenómenos, en este caso dejando de lado los elementos religiosos.
¿Qué pasa con el teocentrismo y el antropocentrismo? Yo he explicado recién de que el hombre comienza a centrarse en sí mismo, justamente con la influencia del humanismo, y el teocentrismo, en este caso, es una doctrina que sitúa a Dios en el centro de las explicaciones, en el centro de las cosas, y el antropocentrismo se opone al teocentrismo y en este caso establece de que el ser humano es el que debe estar en el centro de las explicaciones. Pero nuevamente voy a insistir, y eso no quiere decir de que el ser humano se vuelve en contra de Dios, se vuelve un ateo, no tiene que ver con eso, ya que en su mayoría, ¿cierto? El hombre en aquel momento sigue siendo un sujeto sumamente creyente. Tenemos el caso de Johann Gutenberg, quien es el creador, ¿cierto? Y el inventor de algo tan revolucionario para aquella época, tan novedoso, y que a pesar de ser algo tan simple, si es que ustedes lo ven simple, yo no lo veo simple, yo lo veo algo demasiado complejo, pero un pequeño instrumento, ¿cierto? Logró revolucionar completamente el desarrollo de los procesos en Europa. De hecho, gran parte de muchos acontecimientos sumamente importantes van a tener mucha relación con la imprenta, ya que en aquella época las ideas, ¿cierto?, estaban plasmadas en libros codificados en textos de cuero y era muy difícil acceder a ellos, era muy difícil difundirlo, y en este caso Gutenberg, al fabricar y elaborar la primera imprenta, va a comenzar a serializar estos libros y los va a comenzar a plasmar en una hoja. Y esto lo va a volver mucho más económico y por otra parte más asequible, y de manera mucho más rápida se van a comenzar a fabricar copias de diferentes textos. En este caso hacemos referencia a textos que son sacados justamente de la cultura grecorromana, como también algunos textos relacionados con el nuevo conocimiento científico y la religión. La imprenta va a ser sumamente revolucionaria. Pero para eso Gutenberg tuvo que observar cómo se escribían los libros de aquella época y a la vez también pensar en cómo poder mejorar, ¿cierto?, esta calidad de impresión, ¿cierto?, en estos libros. Y bueno, posteriormente comienza a levantar sus hipótesis para poder plantear un instrumento que sea el más eficiente, y finalmente lo pone a prueba y demuestra justamente de que esta imprenta durante los siguientes años, incluso durante siglos, va a ser el principal mecanismo por el cual se van a obtener los ejemplares de artículos, libros, críticas, ensayos escritos por científicos, etc. O sea, Gutenberg va a ser el que va a patentar y va a inventar esta imprenta, y esa imprenta después se va a comenzar a masificar en diferentes lugares de Europa, ¿ya? Entonces pueden ver justamente de que este nuevo espíritu racional, ¿cierto?, de pensar un poco más allá, lleva al hombre a desarrollar muchos instrumentos e inventos sumamente significativos. Y justamente acá tenemos la imprenta de Gutenberg. Le pueden colocar pausa si quieren analizar cómo funciona esta imprenta. Es sumamente compleja y vendría a ser como la madre, ¿cierto?, de las impresoras que ustedes conocen, ¿cierto? Antiguamente obviamente no estaban estas tecnologías, y esta era la forma por la cual se accedían a los diferentes volúmenes escritos de la época. Y tenemos otro revolucionario, Nicolás Copérnico. Bueno, Nicolás Copérnico fue un astrónomo, ¿cierto?, de origen polaco, y él es el autor original de la teoría heliocéntrica, que posteriormente va a ser trabajada por otro astrónomo de nombre Galileo Galilei. En este caso, Nicolás Copérnico estaba profundamente convencido de que el centro del universo no era la Tierra, sino que había un astro sumamente mayor, que en este caso es el Sol, y que los planetas orbitaban alrededor del Sol, y para eso él tuvo que hacer una serie de investigaciones justamente con los periodos orbitales de los diferentes astros que se podían observar, en este caso el recorrido de Marte, el recorrido de Venus y el recorrido de la Tierra, que
justamente eran irregulares, lo cual demostraba que la Tierra era imposible que fuera el centro, y si no, la Tierra uno más de muchos astros que giraban alrededor de una estrella mayor, que posteriormente va a ser denominada Sol. Entonces él piensa en esta idea y levanta una hipótesis que es justamente la teoría heliocéntrica, una teoría polémica. Para la época la Iglesia se opone, ya que la Iglesia defendía que el centro del universo conocido era la Tierra, y obviamente cuando Copérnico plantea esta nueva idea, la Iglesia va a ser la principal opositora a la teoría heliocéntrica, justamente argumentando de que Copérnico estaba planteando una teoría que era hereje, e incluso se le obliga a que Copérnico se contradiga a sus ideas, y se defienda la teoría geocéntrica, que es la que la Tierra es el origen, ¿cierto? Y el centro, más que todo, el centro del universo conocido. Claramente, si se defiende la idea de que la Tierra no es el centro, rompe todos los esquemas religiosos, ¿cierto?, de la época, y es sumamente polémico para la Iglesia reconocerlo. Entonces, esta yo diría que es una de las ideas más potentes de la época, y aquí vemos que la Iglesia justamente también tiene un rol bastante sancionativo, ¿cierto?, por inventar un concepto en torno a estos nuevos pensamientos de carácter científico. Y bueno, tenemos otros también, otras creaciones que son sumamente importantes. Por ejemplo, la carabela, que evoluciona, ¿cierto?, la galera inglesa. La galera inglesa era muy grande, ¿cierto? Y no tenía velas cuadradas, por ende era más complejo entrar a mar abierto. En cambio, la carabela, que es portuguesa, ¿cierto?, elaborada en Portugal, tiene velas cuadradas y velas triangulares, seguida por los vientos alisios, y es una nave sumamente práctica para poder surcar grandes océanos. Y también tenemos los portulanos, ¿cierto? Los portulanos son mapas bastante bien elaborados, ¿cierto?, que a la vez también tienen el recorrido de los vientos, y son bastante certeros con respecto a los límites, ya que la conformación de Europa está bastante bien detallada, siendo que en aquella época no contábamos con instrumentos como los que contamos hoy día de observación aérea, y para la época esto es sumamente revolucionario. Otros instrumentos también que colaboraron junto con la carabela y junto con los portulanos podríamos considerar no el invento, porque la brújula existía desde mucho antes, pero la modificación de una brújula, ¿cierto?, un poco más certera, un poco más precisa, el astrolabio y el sextante, que permitían la navegación, ¿cierto?, con la ayuda de la posición de las estrellas para ver de noche, o con el sol para ver de día, lo cual se complementaba con los mapas, que en este caso son los portulanos. Entonces, como pueden ver, tenemos muchos inventos que fueron creados justamente en este periodo, entre el siglo XV y el siglo XVI. Tenemos los primeros grandes inventos. Y podríamos afirmar justamente que desde el siglo XVI en adelante ya la ciencia comienza a tomar un rol sumamente fuerte en la historia, ¿cierto? Y comienza a dar su punto de inicio. Ahora la pregunta sería, si tenemos una embarcación sumamente elaborada, tenemos portulanos, ¿cierto?, que a la vez también perfeccionaron, ¿cierto?, el desarrollo de la cartografía, y la brújula, el astrolabio y el sextante, ¿qué es lo que viene ahora? Y justamente dejo la interrogante para que ustedes lo piensen. ¿Por qué razón, ¿cierto?, estos últimos instrumentos y estas últimas invenciones son sumamente relevantes para el desarrollo de los procesos que se vienen? Piénsenlo bien. Y la próxima clase vamos a abordar cuál es el sentido de estos últimos dos grandes inventos.